H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Pasamos de media ya, 11:31 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Hablamos de hidrógeno como cada martes aquí en Capital Intereconomía. Así que bienvenidos a una nueva edición de H2 Intereconomía. Es el 38º capítulo de la temporada en el que vamos a conocer hoy a una empresa andaluza, Alener, que nos va a contar su apuesta por el hidrógeno. Vamos a hablar con su consejero delegado, don Francisco Caballero. Además, charlaremos como cada semana para ver cómo está el tema y qué se cuece con Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Y empezamos, como siempre, contándole las noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias que nos acerca a Pablo Barnaldos y que empezamos en Bruselas, porque la Comisión Europea ha aprobado un cuarto proyecto importante de interés común, así se conoce, interés común europeo, para apoyar la investigación y el despliegue de la cadena de valor del hidrógeno. El proyecto contribuye al objetivo de la Unión Europea de reducir en un 90% las emisiones de los sectores de la movilidad y los transportes, con el objetivo de que la Unión Europea alcance la neutralidad climática de aquí al año 2050. Los Estados miembros aportarán hasta 1.400 millones de euros de financiación pública, con los que se espera que se desbloqueen 3.300 millones de euros más en inversiones privadas. Precisamente uno de esos Estados miembros, uno de esos países, Alemania, va a dar prioridad a la infraestructura de hidrógeno para impulsar el crecimiento del mercado. El proyecto de ley de aceleración del hidrógeno pretende garantizar que los electrolizadores y las terminales de importación puedan entrar en funcionamiento lo más rápido posible, según el ministro de Economía, Robert Habeck, que califica este acuerdo como un hito en el camino hacia una economía del hidrógeno. El grupo Sener desea iniciar la obra de su planta de hidrógeno este mismo año. La ingeniería vasca, junto a un inversor argentino, producirá para firmas de Villalonquejar. El mes que viene esperan que se aprueben el permiso ambiental. Las instalaciones que se han proyectado Sener en Burgos darán empleo en una fase inicial a 27 personas. El hidrógeno llega a Galicia con una inversión de 32 millones de euros a la zona limítrofe entre La Coruña y Lugo. El grupo Tasga Renovables tramita los permisos para construir una planta que se abastecerá de la energía de un parque eólico próximo a esta zona. La inversión prevista en esta iniciativa asciende a la cantidad de 32,8 millones de euros. Solarig impulsa un proyecto de hidrógeno en Australia con Gemena. El memorando de entendimiento firmado entre ambas compañías se centra, en primer lugar, en el desarrollo de instalaciones de producción y mezcla de hidrógeno en la región de Nueva Gales del Sur, que inicialmente inyectarán hasta 35 terajulios de hidrógeno renovable al año en la red de distribución de gas de Gemena en Nueva Gales del Sur. Y un grupo de ingenieros desarrolla un nuevo proceso para producir hidrógeno verde del estiércol. El método reduce la energía necesaria para extraer hidrógeno del agua en un 600%, creando nuevas oportunidades para la producción química sostenible y respetuosa con el clima. Este proceso se está llevando a cabo en la Universidad de Illinois en Chicago. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Vamos con ello, vamos a hablar de hidrógeno, vamos a conocer empresas, vamos a conocer invitados y a empezar saludando a Rafael Luque, el consejero delegado de Ariema. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Bien hallado, Rubén. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Interesado aquí en estas noticias que nos traéis. Sí. Muy buena selección, como siempre. Ahora te pregunto por alguna y me la explicas. Nos la explicas a nuestros oyentes y nos ayudas a entenderla, que tiene de importante alguna de las cosas que hemos contado y por qué está pasando lo que está pasando. Pero quería preguntarte también por una información que leía esta semana en el diario El Economista, firmada por nuestro compañero Rubén Esteller, que decía que la Comisión Europea lanza un Tinder para el hidrógeno verde. Un Tinder, para que no lo sepas, esta aplicación ahí para ligar, ¿no? Para ponerse en contacto los unos con los otros con los unos. Bueno, pues dice que la idea es impulsar la creación de una plataforma de contactos entre compradores y vendedores europeos o extranjeros. Ahí estaría lo de las relaciones, lo del Tinder. Que esta plataforma va a recopilar y va a procesar datos del mercado sobre cómo va a evolucionar los flujos y el precio del hidrógeno, previsto que dure 5 años y que va a estar dentro del Banco Europeo del Hidrógeno. Curioso es, y la verdad que he visto así se parece mucho a un Tinder, ¿no? Poner en contacto a unos con otros.
Sí, la verdad es que la idea es buena y el marketing mejor. Pero hay que hacerse match, ya sabes. Que si no, sí, no. Esto incluso, si me permite, Rubén, tiene que ver con cosas que seguramente hablaremos con nuestro invitado hoy, porque el mercado del hidrógeno va a tener dos niveles. El mercado de muchos megavatios o muchas toneladas, que con el tiempo acabará igual que hoy con muchas materias primas como el oro, el petróleo o el zumo de naranja, que se cotizan en bolsas internacionales y tienen prácticamente el mismo precio en todo el mundo. Pero eso requerirá tener todas las infraestructuras de transporte instaladas de tal manera que el hidrógeno se mueva fácil y barato. Hay otra capa que es la producción in situ, que es la que, en mi opinión, va a tener más peso en los próximos años, porque se hace la producción junto al punto de consumo, pues se ahorra muchísima inversión en transporte y almacenamiento. Ya, bueno. De lo que has visto, ¿qué otras cositas te han llamado la atención? ¿Qué otras noticias? Interesante, que es un punto que siempre destacamos en este programa, el tema de la agilidad administrativa. En Alemania están vía proyecto de ley buscando la manera de tramitar con agilidad las instalaciones de producción de hidrógeno verde. Esperemos que se tome pronto ejemplo en nuestro país. Alemania está mucho más cerca que Latinoamérica, que lo poníamos la semana pasada como ejemplo de rapidez, de agilidad, de que los procesos van a otro ritmo. Parece que aquello nos queda muy lejos y a lo mejor, pues, por distancia, pues puede ser menos atractivo, pero Alemania está ahí cruzando la calle, ¿eh? Sin duda, aquí va a haber competencia de dónde se produce el hidrógeno. De hecho, otra de las noticias interesantes de hoy, que habla de Australia. Australia tiene una actividad enorme en hidrógeno verde. De hecho, su embajada en España está haciendo una gran actividad buscando captar inversiones. Y bueno, pues no es que yo sea muy de fútbol, pero a ver si Florentino, a través del grupo ACS y otras multinacionales españolas con presencia importante en Australia, aprovechan. Es un nuevo nicho de negocio. Florentino casi lo que le pidas, ¿eh? O sea, que tú propónselo, tú que tienes mano ahí con las altas esferas y para allá que nos vamos a Australia. Bueno, adelantabas lo que podemos hablar hoy con nuestro invitado de hoy, con la compañía que vamos a conocer, que es Alener, que es una compañía con más de 25 años de experiencia en el sector de energías renovables, que comenzó allá por el año 2007 en el fotovoltaico, con un parque solar en Alnazcollar, en Sevilla, y que ha ido creciendo, y que también está ya en el hidrógeno. Don Francisco Caballero es el consejero delegado de Alener. ¿Qué tal, don Francisco? Bienvenido, muy buenos días. Sí, Rubén, buenos días o ya casi buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por vuestra invitación. Suele decirse que hasta que no se come no se dice lo de buenas tardes. Entonces mantenemos el buenos días, sí, pero si hay que hacer buenas tardes, y si nos invitan a comer con la excusa, pues fenomenal. Digo que entre las cosas de hidrógeno de las que hablaremos, don Francisco, una planta de hidrógeno verde en Sevilla, luego le pregunto por ella, pero ustedes en Alener hacen un poco de todo, ¿no? Desde financiar, construir, es un poco todo 360, ¿no? Toda la cadena de valor. Sí. Rubén, nosotros nacimos, como bien decía, hace aproximadamente 25 años en Sevilla, con el objetivo de desarrollar plantas de generación renovable, fundamentalmente fotovoltaica, y nuestro primer proyecto fue la balsa de Alnazcollar, que como todos recordarán hubo una mala noticia de una rotura de una balsa minera, y ahí se colocó pues una losa realmente gigantesca de hormigón, y se le dio un uso montando una planta fotovoltaica de algo más de 30 megavatios, ¿no? Esto estamos hablando hace 18 años, cuando la fotovoltaica era algo completamente desconocido, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues empezamos a exportar este tipo de proyectos como promotores, como inversores y como operadores de planta, teniendo más de 700 megavatios aquí en España, tanto en Andalucía como en otras regiones. Y fuera de España, pues con plantas en Portugal, en Estados Unidos, en Puerto Rico y en Panamá, ¿no? Claro. En lo relativo al hidrógeno, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo y por qué? Pues básicamente porque dentro de nuestro ADN siempre hemos estado tanto en la generación como la realización de proyectos de eficiencia energética, ¿no? Sí. Porque la energía más barata es la que no se consume, ¿no?
Y hablando de esto, incluso tenemos una fábrica de luminarias LED desde hace 18 años en Málaga, ¿no? Ajá. Y el tema del hidrógeno, nosotros empezamos, como casi todas las empresas involucradas en el hidrógeno, a través de proyectos de investigación y desarrollo financiados por la Unión Europea para hacer proyectos pilotos, ¿no? Porque siempre hemos hablado que el hidrógeno sería un combustible sustitutivo de los combustibles fósiles actuales, ¿no? Aquí la cuestión es que es necesario, como anteriormente comentaba Rafael y comentabas tú, que es necesario desarrollar 3 parámetros: la tecnología, que exista inversión, y para que exista inversión es necesario los consumidores. Es decir, hay que desarrollar el mercado del consumo del hidrógeno, que a la fecha de hoy se limitaba exclusivamente a empresas industriales que usan hidrógeno gris, ¿no? Obtenida fundamentalmente ese hidrógeno de procesos químicos con el petróleo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con proyectos europeos hace 12 años y planteamos, al igual que hemos hecho en la historia de Alener, un proyecto en Andalucía, en concreto en Sevilla, sí, para intentar exportar ese modelo. El tema del hidrógeno, anteriormente también comentabais, en el caso de Andalucía, pues hay un proceso de tramitación administrativa acelerada, tiene que ser el proyecto declarado como estratégico, y en el caso nuestro hemos obtenido todos los permisos de la planta en 9 meses, que creo que es un récord, y que ya esto está funcionando así, ¿no? Es decir, la selección de proyectos estratégicos en ubicaciones estratégicas. En concreto, nuestro proyecto tiene la sede en lo que es el puerto de Sevilla, sí, porque el hidrógeno es un combustible que tiene un aspecto negativo, que es que el coste de transporte es bastante alto. Es necesario comprimirlo a altas presiones, y por tanto se necesitan depósitos para su transporte pues de unas paredes de acero importantes. Por tanto, no se dice que no se transporte hidrógeno, sino acero. Y por otra parte, el coste de transformarlo de otra forma, como pudiera ser el amoníaco, pues también son unos procesos bastante costosos, ¿no? Por tanto, nosotros pensamos desde hace años que el hidrógeno debía de ser un recurso en lo que nosotros hemos llamado el modelo H2 Green City, es decir, recurso como combustible, como elemento químico en procesos químicos de algunas industrias, su uso de movilidad, pero dentro de una ciudad, y donde la distancia entre la generación y la producción pues sea de kilómetros y casi dentro de la provincia, ¿no? Rafa Luque. Sí, la verdad es que en este enfoque que comenta Francisco, a mí lo que me gusta es que hay más eficiencia, menos costes y más sentido económico. Es decir, si el punto de producción está en un emplazamiento tan idóneo como en su proyecto es el puerto de Sevilla, que además está en una zona céntrica de la ciudad, la capacidad de suministrar a muchos tipos de consumidores es muy sensata, más viable económicamente, y a efectos, digamos, de economía circular, pues los recursos se utilizan de una manera mucho más eficiente. O sea que en ese sentido, Francisco, enhorabuena por vuestro proyecto. Y Rubén, básicamente el proyecto, debido a este enfoque, pues hemos recibido financiación fondos europeos, todos los organismos, incluso de fondos europeos. Efectivamente, la planta es una inversión en el entorno de 25 millones, y casi el 50% ha sido financiado con Next Generation, ¿no? A través de los fondos del PERTE Pionero 2, ¿no? Cuya resolución fue en diciembre, ¿no? Claro. Por tanto, el uso, como hemos estado comentando, es en un principio el hidrógeno va a ser muy competitivo en el sector de la movilidad. Ya estamos viendo que el tema de vehículos eléctricos
básicamente, pues sí, es una solución, pero con problemas en la recarga y en la necesidad de que tiene una autonomía bastante corta debido a las limitaciones de las baterías actuales, ¿no? Y no creemos que eso vaya a cambiar mucho a futuro. Sin embargo, frente a un hidrógeno que como combustible se pueda recargar un vehículo ligero en 1 minuto o 2, como puede ser el Toyota Mirai, Sí. que ya existe como producto de mercado y que tiene una autonomía de 800 kilómetros, ¿no? Si a eso evaluamos que se puede llenar el depósito para 800 kilómetros por unos 50 euros, a precio ya actual del hidrógeno, Claro. pues vemos que es un elemento que va a ser Competitivo, rupturista claro. en el tema del uso de combustibles para los vehículos, ¿no? Y qué decir ya para el tema del transporte pesado, ¿no? Hablamos tanto del transporte público, autobuses, que ya empieza a ser habitual en nuestras ciudades, el tema de los camiones, por ejemplo, en el sector de la limpieza, camiones de basura de nuestras ciudades, o el transporte de vehículos de 20 o de 40 toneladas, ¿no? Esto ya empieza a ser una realidad con marcas de primer nivel, tanto en el tema de camiones como de vehículos, que apuestan por el hidrógeno. Hay que recordar que Mercedes-Benz, el primer vehículo que sacó con combustible limpio, no fue un vehículo eléctrico, fue un vehículo de hidrógeno, ¿no? Algo más de 10 años, ¿no? La cuestión era básicamente obtener un hidrógeno a un buen precio. ¿Y cómo se puede obtener un hidrógeno a buen precio? Pues fundamentalmente con un desarrollo de una industria que fabrique el equipo que rompe la molécula de hidrógeno, y separa hidrógeno y oxígeno, y por otra parte tener una energía limpia, renovable, a un buen precio, ¿no? Y creo que en España estamos con una posición entrañable y muy buena para poder tener un hidrógeno bastante competitivo. Puestos. Y esto no solamente... Sí, le decía a don Francisco, perdón que le corte. Puestos a ver cómo se consiguen las cosas. Decía usted ahora cómo conseguir el precio. Pero mencionaba usted antes, en la respuesta anterior, que una de las claves va a estar en desarrollar el mercado del consumo del hidrógeno. Es decir, que haya consumidores, ¿no? Que haya clientes, que haya compradores. ¿Eso cómo se consigue? ¿Eso cómo se hace? Pues mire, en el proyecto, básicamente, para que un proyecto sea financiable, es necesario tener contratos a medio o largo plazo de compra de hidrógeno, ¿no? Y en nuestro caso en concreto, al ser un proyecto ciudad, ¿quiénes son nuestros clientes? Pues por una parte la industria, esa industria que ya consume el hidrógeno como un componente más de sus procesos productivos, pero un hidrógeno gris, y empiezan a tener un producto diferenciador al usar un hidrógeno renovable, ¿no? Y por otra parte, el uso de la movilidad, el uso fundamentalmente en el transporte. Vamos a empezar a ver un desarrollo importante en los próximos años de VTC o incluso taxis en el transporte de nuestras ciudades usando vehículos de hidrógeno, porque son competitivos tanto en precio como el coste del combustible frente a un diésel, que es ahora el combustible, un diésel o una gasolina, que es el combustible principal, ¿no? Y después, por otra parte, una tercera línea que es bastante... hay dos líneas más. Una línea que es los combustibles sintéticos para el transporte pesado, fundamentalmente aeronáutico y naval, pues el hidrógeno va a ser un antes y un después. Como sabréis, ya se han utilizado por aviones de distintas aerolíneas lo que se llama SAF, que es un compuesto fundamentalmente de hidrógeno, pero en este caso un hidrógeno gris, menos contaminante que el propio queroseno. El SAF futuro renovable estará compuesto por hidrógeno y por CO2, ¿no? Con una reducción muy alta de emisiones, ¿no? Y después el metanol verde para lo que son los motores del sector naval, ¿no? Entonces,
Estas son las líneas básicas. Y como último lugar, pues existirá el blending, es decir, la inyección del hidrógeno en tuberías para una mezcla con el gas natural actual que utilizamos en nuestras casas, ¿no? Rafa, ¿alguna cuestión para una pregunta, sí, Francisco. En muchos de los proyectos que se han hecho en España, la producción de hidrógeno verde, incluso con estación de repostaje con hidrogenera asociada, han sido de uso exclusivo para los promotores o para flotas cautivas que ya lo tengan negociado. Si una persona o una empresa con actividad en Sevilla tiene interés en un vehículo de hidrógeno y la posibilidad de repostar en vuestra instalación, ¿va a ser posible? ¿Vais a hacer una estación de servicio pública o tendrá que ponerse en contacto con vosotros y negociar algún mecanismo de flota cautiva? Pues mira, Rafael, debido a las distintas ayudas y subvenciones que hemos recibido, e incluso el proyecto, aparte de haber sido clasificado como estratégico por la Unión Europea, por este modelo de ciudad, por el gobierno español, ¿no?, central, y la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, nosotros tenemos establecido la planta tendrá una producción unas 1.500 toneladas al año de hidrógeno. Y de esas 1.500 toneladas, la contratación bajo modelo de HPAs, que es como se llaman los contratos a medio largo plazo con consumidores, pues va a ser aproximadamente un 70 o un 75%, con el objetivo de dejar un 20 o un 25% adicional de uso en la ciudad, ¿no? Porque la realidad es que debido a la autonomía que tiene frente al vehículo eléctrico y la rapidez en carga, pues con tener 1 o 2 puntos de recarga en una ciudad, pues va a ser más que suficiente, ¿no? Por tanto, nosotros en nuestro proyecto hemos dejado un porcentaje de 20 o 25% para uso público. Y además disponemos de unas posiciones exclusivas para los clientes que van a tener esos contratos a largo plazo, HPAs, mientras que la parte pública pues va a poder repostar en unas posiciones particulares, ¿no?, dentro de la planta. Y el que el precio sea bastante competitivo es básicamente porque la generación y el consumo es en el mismo punto. Hay que pensar que solamente subir el hidrógeno a lo que se llaman los tube trailers que vemos en nuestras carreteras con otro tipo de gases, solamente subirlo a un vehículo, el precio del kilo pues puede subir 2 euros. La última por mi parte, don Francisco, mirando a futuro o mirando al hidrógeno, ¿qué planes de futuro tienen ustedes en Alener? Pues mire, el plan de futuro dentro del hidrógeno para nosotros es un modelo, como decía, que llamamos H2 Green City, y es desarrollar proyectos como el que estamos llevando a cabo en Sevilla en otras provincias españolas, ¿no?, pensando que el consumo del hidrógeno se realice en la misma ciudad o provincia, ¿no? Y esto pues va a atraer industria. Estamos continuamente escuchando en muchas noticias que España, llegando a acuerdos con Holanda a través del puerto de Rotterdam. Bueno, yo creo que la realidad, los holandeses quieren nuestro hidrógeno y nosotros que producimos un hidrógeno a un buen precio, pues queremos las industrias holandesas. Claro. Yo creo que el éxito a futuro es, al tener unas energías y un combustible como el hidrógeno a un buen precio en nuestro país, pues esto atraiga a la industria internacional. La última en un minutito, Rafa, si nos ha quedado algo pendiente, algo que comentar. Bueno, pues la que me queda es interesante. Fechas. ¿Cuándo los que queramos tener un vehículo de hidrógeno en Sevilla podremos ir a repostar a vuestra estación en el puerto? Previsión más o menos orientativa de puesta en marcha. 30 segundos, don Francisco. Pues muy fácil. Empezaremos las instalaciones a final de este verano y el proyecto esperamos estar ya pudiendo suministrar kilos de hidrógeno en el segundo trimestre del año que viene.
porque frente a otro tipo de plantas hemos seleccionado una tecnología que fuera escalable, de tal manera que no hay que esperar a montar esos 10 megavatios para tener hidrógeno, sino que va a ir casi de megavatio en megavatio, ¿no? Por tanto, a finales del trimestre del año que viene, pues tendremos ya hidrógeno para poder suministrar en la ciudad de Sevilla. Lo celebramos, buena noticia. Francisco Caballero, consejero delegado de Alener, nuestra empresa invitada y a la que hemos conocido en este H2 Intereconomía. Gracias, don Francisco, mucha suerte. Y hasta cuando usted quiera pasarse otra vez un ratito por estos micrófonos para seguir hablando de hidrógeno. Que vaya muy bien. Pues Rubén, muchísimas gracias por su invitación. A ustedes, que tengan buen día. Adiós. Que vaya muy bien. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Cuídate mucho y estamos aquí otra vez la semana que viene, 7 días. Que vaya bien, Rafa. Igualmente, Rubén. Un abrazo. Nos vamos. 3 minutitos, poquito más, para llegar a las 12 del mediodía. Las noticias con Blanca del Tronco y después a media sesión con Rafa Jiménez y con Ángeles Lozano. Mañana estamos por aquí en Capital a las 7. Que vaya bien, sean felices. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.